Timoteo del Homer. Iniciamos el día 34 para enseñanza a los llamados y santificados en Dios Padre y guardados en Yeshua. Misericordia y paz y amor les sean multiplicados. Ciertamente no tienen ni idea de lo que ha sido estos estudios, la dificultad, el hecho de que le haya caído un rayo a mi módem. Esto no es casualidad. Si no se va la luz, si no se descompone un aparato, si no se descompone el otro. Ciertamente yo pienso que esto no solamente es para entretenerse. El Eterno, el Santo bendito sea, quiere dirigirse a alguien en especial. No sé si seas tú, no sé quién sea realmente, al que quiere llegar y mostrarles. Se han dado cuenta en todo este camino del Homer, nos ha mostrado la obediencia al Padre. ¿Y qué es obediencia? No es lo que a ti te parezca bueno, es lo que Él estipuló por bueno, su ley. Así que podría citarles a Salomón, podría citarles e insistir en más, pero hoy que caminamos en la semana, imagen del recuadro, vemos ahí como estamos en la semana 5 y vamos a aplicar el Yesod, el fundamento. Esta semana estamos caminando en la humildad, agregaremos el Yesod, es decir, ese fundamento, ¿sí? Y el fundamento que vamos a ocupar es el arrepentimiento. Hoy en día lo vamos a enfocar a la pandemia del COVID-19, porque muchos ocupan esta cita como si fuera una fórmula mágica y solo piensan que si oran diciendo que y se arrodillan, ya, todo va a salir bien. Sí, pero vamos a ver si solo es orar y también o también te está pidiendo accionar. ¿Y qué es lo que debemos de accionar? ¿Qué es lo que Dios está demandando de nosotros? Porque en segunda de Crónicas 7:14, ¿sí?, escudriñaremos y mostraremos el contexto de la cita. ¿A quién está hablando? ¿Por qué dice tal cosa el Santo bendito sea? Segunda de Crónicas 7:12 al 14. Fíjense bien. Y apareció el Eterno a Salomón. ¿Para quién fue dirigido? A Salomón. Esta palabra es a Salomón. Y le apareció de noche y le dijo: yo he escuchado tu oración, y he elegido para mí este lugar para casa de sacrificio. Si yo cerrare los cielos para que no haya lluvia, y si mandare a la langosta que comiere la tierra, o si enviare pestilencia a mi pueblo, mírame, oye, ¿por qué está enviando eso? Y luego a su pueblo. Dice: si se humillare mi pueblo sobre el cual mi nombre es invocado. Esta porción la agarran como personal. Sobre el cual mi nombre es invocado, y orar y buscar en mi rostro y se convirtiere de sus malos caminos, entonces yo escucharé desde los cielos y perdonaré sus pecados y sanaré su tierra. ¿Por qué? Primero, ¿cuál fue la oración? Si podemos ver, dice que si se convierten de sus malos caminos. ¿Qué es un mal camino? Malas decisiones, tienen que cambiar. Recuerden que malo refiere a anomía. Anomía refiere a anarquía. Y que su camino es vivir en anomía, o sea, su acción es vivir en anarquía. Y dice que perdonará sus infracciones, pero espérame, solo si te conviertes. Sabemos que infracción, pecado, es a la ley de Dios, no existe más. Cuando dice pecado, la Biblia es infracción a la ley de Dios. Lo cual dice la Torá en Levíticos capítulo 5, 17 al 19, y eso es infracción ante la ley. Se los digo solamente, y también primera de Juan 3, 4, solamente ahí aparece ¿qué significa pecado? Errar el blanco, salirte de la ley de Dios. Pues Salomón lo conocía de memoria. Pero vamos a empezar con la oración, ¿sí? Y vamos a ver cómo el Santo bendito sea le dice prácticamente que su boca fue su medida, que así será conforme a lo que él oró. Entonces vamos a ver qué fue lo que oró Salomón. Y entonces sí, vamos a cerrar esto de Segunda de Crónicas 7:14 y vamos a entender con solo el antetexto. Ya si quieren seguirse leyendo ustedes en casa el posttexto,
ustedes van a entender literalmente lo que aconteció y cómo aplica esa palabra. Porque hay que leer cuáles son las condiciones de esa bendición. Y vamos a empezar y caminaremos por esta oración y vamos a usar solamente, ¿sí?, de la hermenéutica, la lectura literal, y vamos a entender el fundamento, ¿sí?, del arrepentimiento, que ese es el yesod que vamos a ver el día de hoy, y la importancia de la humildad, que es la semana que estamos caminando, el Job. Vámonos a Segunda de Crónicas, capítulo 6, desde el versículo 12, porque ahí es donde empieza su oración. Fíjense bien. Se puso luego Salomón delante del altar del Eterno, en presencia de toda la congregación de Israel, y extendió sus manos. Porque Salomón había hecho un estrado de bronce de 5 codos de largo, de 5 codos de ancho, y de altura de 3 codos, y lo había puesto en medio del atrio. Atrios son patio, es un patio. Ahora, quiero hacer una pausa aquí. Esto solamente se le permitió a Salomón, ni siquiera a David. Así que aquellos que edifican templos y hacen y que dicen que ahí y pasa al altar, déjame decirte que eso ni siquiera lo ordenó el Señor. Ahora el atrio, nuestros patios, nuestro corazón es el templo, nuestro cuerpo es el templo. Así que deja de decir que pasen al altar. Y eso es lo mismo que hace el católico con sus imágenes, ni se ofenda. No fue mandado por Dios y no debes por qué hacer eso. No existe tal cosa, es clérigos y laicos, ese los encargo. Salomón hizo esto, dice en medio del atrio, y se puso sobre él. Y él se arrodilla delante de toda la congregación de Israel. Entonces extiende sus manos al cielo y le dijo: Yud-Het Vav-Hei, Elohei de Israel, no hay Dios semejante a ti en el cielo ni en la tierra, porque que tú guardas el pacto y la misericordia con tus siervos que caminan delante de ti con todo su corazón. ¿Cuál es tu caminar? Él está apelando a lo que él hace. Fíjense bien, que has guardado a tu siervo David, mi padre, lo que le prometiste. ¿Qué fue lo que prometió? Tú le dijiste con tu boca y con tus manos lo has cumplido, como se ve en este día. Es decir, Salomón ahí está. Ahora pues, Dios de Israel, cumple a tu siervo David, mi padre, lo que le has prometido, diciendo: no faltará de ti varón delante de mí, que se siente en el trono de Israel, con tal, aquí lo puse en rojo, y pongan mucha atención, con tal, ¿sí? Con tal que tus hijos guarden su camino, guarden su manera de vivir. ¿Cómo? Andando en mi ley, dice el Eterno. Son las palabras del Eterno. Eso fue lo que dijo. No, por eso están los dos puntitos. No faltará David de ti varón delante de mí, que se siente en el trono de Israel, siempre y cuando que tus hijos guarden su camino. Por eso Salomón murió a edad temprana, se salió. Dice: andando en mi ley como tú has andado delante de mí. ¿Quién anduvo así? David. David guardaba la ley. Esa es la condición, ¿sí?, para que permanezca alguien en el trono. ¿Quién se quedó ahora en el trono? Ben David, Yeshua, hijo de David. Ben David. Eso es lo que debemos de entender, que hoy en día se aplica de esa manera. Y era lo que edificó el Mesías, edificó también templo, y somos nosotros, templo y morada. Levantó su cuerpo de entre los muertos para dotarnos de su espíritu. Ahí está esa medida, esas arras para venir, por los cuales dio un anticipo. Pero regresemos. ¿Qué más siguió orando Salomón? Ya apeló a que iban a guardar y que cumpliera su pacto guardando su ley. Este es todo. Fíjense bien cómo lo va a expresar. Dice: ahora pues, oh Dios Dios de Israel, cúmplase tu palabra que le dijiste a tu siervo David. Dice el 18: mas, ¿es verdad que Dios habitará con el hombre en la tierra? He aquí los cielos y los cielos de los cielos no te pueden contener, cuanto menos esta casa que he edificado. Y es de lo que dice: mas tú me dirás en la oración de tu siervo, mas tú mirarás a la oración de tu siervo y a su ruego. Fíjense bien, quiere que ponga atención. Oh Dios mío, para oír el clamor y la oración con que tu siervo ora delante de ti.
Fíjense bien lo que pide, que tus ojos estén abiertos sobre esta casa de día y de noche, sobre el lugar del cual dijiste, mi nombre estará allí. Que oigas la oración con que tu siervo ora en este lugar. Podemos ver que está pidiendo una supervisión de día y de noche. 6:21. Asimismo, que oigas el ruego de tu siervo y de tu pueblo Israel, cuando en este lugar hiciera oración, en ese templo, se humillaran, que tú irás desde los cielos, desde el lugar de tu morada, y que oigas y perdones. Aquí comenzamos y sabremos el resultado por transgredir la ley y cómo regresar al camino. Fíjense bien lo que dice. Si alguno infringe la ley, pecar. Por eso es lo importante de entender las palabras verdaderas. Dice, si alguno infringiera la ley contra su prójimo, y se le exigiera juramento y viniera a jurar ante tu altar en esta casa, tú vas a escuchar desde los cielos y vas a actuar y vas a juzgar. Eso sí, no vas a pasar por alto, vas a juzgar a tu siervo, dando la paga al impío. ¿Qué es impío? Un infractor de la ley, un malo, una anomía, haciendo recaer su proceder sobre su cabeza. Y justificando al justo, al darle conforme a su sedecá, a su justicia, a su igualdad. Debemos ser conscientes de la supervisión divina de día y de noche, y aún, ¿sí?, nos va a supervisar los pensamientos. Fíjense bien lo que está pidiendo Salomón, por eso digo que su medida fue su boca. Él puso la condición. Si tu pueblo Israel fuere derrotado, versículo 24, delante del enemigo por haber prevaricado contra ti. ¿Saben qué es prevaricar? Prevaricar es rebeldía, es apostatar. Pero dice, contra ti prevaricaron y se convierten. Ahí está el yesod del fundamento. Se convierten y confiesan tu nombre y rogar delante de ti en esta casa. Tú escucharás desde los cielos y perdonarás su infracción de tu pueblo Israel y les harás volver a la tierra que diste a ellos y a sus padres. Fíjense bien aquí lo que decía el 7:14. Si los cielos se cerraren y no hubiere lluvia, ¿por qué? ¿Por qué? Por haber pecado contra ti, haber infringido tu ley. Pero si ellos oran a ti hacia este lugar y confesaren tu nombre y se convirtieren de sus pecados, tienes que haber una conversión. Cuando los afligieres, es una aflicción, esta pandemia es una aflicción. Las pandemias, estas infecciones, estas cosas que están pasando, son por transgredir su ley. ¿Ya te arrepentiste? ¿Ya te humillaste? ¿Ya encontraste tu error? Fíjense bien lo que sigue. Tú los oirás desde los cielos y vas a perdonar su pecado de tus siervos y de tu pueblo Israel. Y les vas a enseñar el buen camino para que anden en él. ¿Cuál es el buen camino? Su Torah. Y entonces vas a dar la lluvia sobre su tierra, ¿sí?, que diste por heredad a tu pueblo. Pero si hubiere hambre en la tierra, o si hubiere pestilencia, dice tizoncillo, y puse ahí entre paréntesis, calamidad, o añublo, es decir, miedo. ¿Qué está pasando en este COVID? ¿Qué está pasando? COVID-19. ¿Qué está pasando? Miedo. O langosta o fulgón, ¿para qué es? Para que falte el alimento. O si los sitiaren sus enemigos en la tierra en donde moren, cualquier plaga o enfermedad que sea. Ojo, no está hablando solo de Israel. Dice, si hubiera hambre en la tierra, si hubiera pestilencia. ¿Perdón? En la tierra. No nada más aplica a uno, aplica a todos. No solo habla de Israel, dice la tierra, porque Él es el Dios de todo el mundo. No existe otro Dios. Los demás son falsos dioses, son demonios disfrazados. Así que
Fíjense bien el 29. Toda oración y todo ruego que hiciere cualquier hombre, cualquier hombre, o todo tu pueblo Israel, cualquiera que, aquí pongan mucha atención, que conociere su llaga. Ahora sé por qué estoy así, y su dolor en su corazón, en su pensamiento. Y si extendiere sus manos hacia esta casa, es decir que tú debes de distinguir cuál es tu falta ante su ley. Ya sé por qué me está pasando esta llaga, ya sé por qué tengo esto, ya pensé, ya llegó el dolor a mi corazón y a mi pensamiento. Ahora ya discierno por qué estoy así. Las cosas no son, pues será la voluntad de Dios. No, pues Dios sabrá. Me voy a salir y voy a hacer lo que se me pegue a mi gana. Dios sabrá si me voy o no. Estás infringiendo la ley, debes de arrepentirte, debes de saber por qué está pasando esto. Fíjense bien, esa es la oración, no hemos entrado a nada, esa es la pura oración. Dice, tú irás desde los cielos, desde el lugar de tu morada, y perdonarás, y darás a cada uno conforme a su manera de vivir, sus caminos, manera de vivir. Habiendo conocido su corazón, lo que él pensaba, porque solo tú conoces el corazón de los hijos de los hombres. Solo tú conoces hasta sus pensamientos. Él te va a escuchar, pero debes saber que Él va a pesar tu corazón, pesará tus pensamientos. Dios no puede ser burlado, eso es lo que debemos de tener bien claro. Fíjense el versículo 31. Dice, para que te teman, o sea, ese castigo, eso que está haciendo es para que te teman y anden ¿dónde? En tu ley, en tus caminos. Todos los días que vivieren sobre la faz de la tierra que tú diste a nuestros padres. Recuerda que está hablando a todo el mundo. Dice, mira, fíjate bien, el 32. Dice, y también al extranjero, alza la mano, que no fuere de tu pueblo Israel, que hubiere venido de lejanas tierras a causa de tu gran nombre y de tu mano poderosa y de tu brazo extendido, si viniere y llorare hacia esta casa, tú escucharás desde los cielos, desde el lugar de tu morada, y harás conforme a todas las cosas por las cuales hubiere clamado a ti el extranjero. Porque Él es Dios de todos, Él no hace acepción de personas. ¿Para qué? Para que todos los pueblos de la tierra conozcan tu nombre y teman así como tu pueblo Israel, y sepan que tu nombre es invocado sobre la casa que yo he edificado. Fíjense bien, esto cuando eran las fiestas del Eterno era un caos porque venían de todas las tierras. Era un caos en Israel, porque sabían del poder de la mano de Dios. Por eso nace el Evangelio y dice, veles a decir que ya se abrió la puerta para todos. Después de Yeshua, por eso decidí predicar el Evangelio, porque se abre la puerta para todos para conocer al Dios verdadero. No, pero hicieron sus propias sectas y desecharon la ley. Hasta aquí, todo es ley. Todo es ley. Si pecas, infringes la ley. Dice, si tu pueblo sale a guerra, el versículo 34, contra sus enemigos por el camino que tú les enviares, y oraren a ti hacia esta ciudad que tú elegiste, hacia la casa que he edificado tu nombre, tú irás desde los cielos su oración y su ruego, y ampararás su casa. B36, si pecaren contra ti, bueno, es que no hay hombre que no peque, y te enojas contra ellos, y los entregas delante de sus enemigos para que los tomen y los lleven cautivos a la tierra de los enemigos, lejos o cerca. Versículo 37. Pero ellos vuelven en sí. Aquí eso es lo que Lucas capítulo 15 versículo 17, Yeshua nos está hablando de la parábola del hijo pródigo. Y en Lucas nos menciona así, volvió en sí. O sea, estaba viendo la comida de los marranos. ¿Se dan cuenta de la magnitud de esa palabra? Estaba añorando la comida de los cerdos, de un ser inmundo. Medita. Y añoras la comida de lo que están comiendo esos cerdos. Y vuelve en sí. Volveré a la casa de mi papá. Volveré a la casa de mi papá. Eso es lo que te está diciendo. Y ellos volvieron en sí. Donde están en la tierra, así como el hijo pródigo. Donde están cautivos, donde están en pecado, donde están infringiendo la ley. Y se convierten, dicen, no, volveré a mi padre y obedeceré su ley. Y oraren a ti en la tierra de su cautividad, en su pecado. Dijeron, pecamos, hemos hecho inicuamente. ¿Qué es un inicuo? Un sin ley, impíamente, un maligno, una anomía. Hemos hecho, ¿se dan cuenta?
Eso es lo mismo que entra en la parábola. Eso es lo que está refiriendo el santo bendito sea, que volvamos en sí, que veamos que estamos infringiendo la Torá, la ley, los mandamientos de amor. Por ahí estaba viendo ahorita una persona que estaba debatiendo, queriendo hacer entender a la gente que debe de ser la ley, y dice que usa Gálatas, donde dice que es un ministerio de muerte y que habla de la ley escrita en piedra, y que es la que habla Pablo. Le digo, déjame decirte que estás equivocado. Pablo no está hablando de la ley de los 10 mandamientos, Pablo está hablando de la ley del monte Ebal, de la maldición, Deuteronomios 27, si no me equivoco, 27 y 28, están escritas en piedra. Los 10 mandamientos los escribió Dios, fueron escritos por Dios, perdón. Y lo que escribió en el monte Ebal fue Moisés, esos fueron los mandamientos que le dictó también el Padre, pero dijo, maldito serás si no hicieres esas cosas. Está hablando del monte Ebal. Y luego viene el 28, que sí es una bendición, así que no se confundan de ley. Hay muchas instrucciones. Por eso debes de escudriñar, para que no te pase lo que dice Pedro, que no entienden las cartas de Pablo, y a todo lo encierran en ley y todo se acabó. Si antes era por ley cavar para que hagas tus necesidades, déjenme hablar de esa manera, sus necesidades, y tienes que taparlas para que no haya infecciones. Hoy en día ya hay un sistema de drenaje, ya no lo tienes que hacer, no estás violando la ley de Dios. Debes de entender que hay cambio. La ley aplica al uso. Si antes tenías que prender fuego, ¿cómo era para prender fuego? Era una pachanga. Ahora no. No lo tienes que ir por tablitas y estar tallando. O sea, no. La ley que aplica al uso. Entonces nos dice el 38, si se convirtieren de todo su corazón y de toda su alma en la tierra de su cautividad, vuelva en sí, donde lo hubieran llevado cautivos y oraren hacia la tierra que tú le diste a tus padres, hacia la ciudad que tú elegiste, hacia la casa que tú has edificado tu nombre. ¿Por qué dice que descenderá la nueva Jerusalén? Y todos van a regresar, vamos a regresar allá, ¿no? ¿Por qué? Es la niña de sus ojos, el centro de su mirada, donde está la profecía. Ojo, niña, el puntito en medio de toda la tierra está el mero en el centro. Ahí está su ojo puesto, donde viene la visión de Dios, donde desciende toda la profecía. Dice, tú irás desde los cielos y desde el lugar de tu morada y su oración y su ruego, y ampararás su casa y perdonarás a tu pueblo que infringió la ley contra ti. Ahora pues, oh Dios mío, te ruego que estén abiertos tus ojos y atentos tus oídos a la oración en este lugar. 41. Oh Dios, levántate ahora para habitar en tu reposo. Tú y el arca de tu poder, oh Dios, sean vestidos de salvación, tus sacerdotes y tus santos se regocijan en tu bondad. Señor Dios, no rechaces a tu ungido, acuérdate de tus misericordias para con David, tu siervo. Está apelando a su papá. Brincamos al 7:1. Cuando Salomón acabó de orar, descendió fuego del cielo. ¿Saben la importancia que fue eso? Así cuando aceptó de Caín y Abel, cuando vio el carnero, bueno, lo que le ofreció Abel, ¿cómo sabía que se había agradado? Porque descendía fuego del cielo y consumía lo que estaba ahí. Entonces desciende fuego de los cielos y consumió el holocausto y las víctimas. La gloria del Eterno llenó la casa. ¿Qué pasó con Elías? Descendió fuego porque se agradó de lo que estaba haciendo, mostrando quién era el Dios verdadero. La ofrenda de Abel, desciende fuego. Esa es la respuesta de que se agradó de esa oración. Dice, y no podían entrar los sacerdotes en la casa del Eterno porque la gloria del Eterno había llenado la casa de Dios. Cuando vinieron todos los hijos de Israel, cuando vieron todos los hijos de Israel descender el fuego y la gloria del Eterno sobre la casa, se postraron sobre sus rostros en el pavimento y adoraron y alabaron al Eterno, diciendo, porque Él es bueno y su misericordia es para siempre. Ahora sí, leamos otra vez y vamos a ver lo que oró Salomón
¿Cómo fue su medida lo que dijo? Pues dice, 7:12, y apareció, segunda de Crónicas 7:12, y aparece el Eterno a Salomón de noche y le dijo, yo he oído tu oración, ahora sabes qué oró, que cada vez que infringieran, les perdonara si se volvían de su mal camino, que se humillaran, que aplicaran ese jot de esta semana, y que aplicaran el yesod, que es el arrepentimiento, ¿sí? Y he elegido para mí este lugar por casa de sacrificio, y yo cerraré dice el Padre, si yo cierro los cielos, si yo los castigo, para que no haya lluvia, y si mandare la langosta que consuma la tierra, o si enviare pestilencia a mi pueblo, si aquí aplican el yesod, si se humilla a mi pueblo, sobre el cual mi nombre es invocado, y oran y buscan mi rostro y se convierten de su mal camino, aplican el yesod, el arrepentimiento, caminaremos entonces, de sus malos caminos, entonces yo iré desde los cielos y les perdonaré sus infracciones y sanaré su tierra. Reflexionemos en este 34 del Omer, en humillarnos, ¿sí? Ese es el Jod, y el Yesod, que es el fundamento en arrepentirnos. Eso es lo que debemos de meditar para esta situación que estamos viviendo, porque es un llamado del Eterno al arrepentimiento y volver a la obediencia a Dios. Oremos. Baruch atah Adonai Eloheinu melech haolam, asher kideshanu be'mitzvotav, vetzivanu al sefirat haomer. Bendito eres, Señor, nuestro Dios, Rey del universo, que nos has santificado por medio de tus mandamientos y nos has ordenado todo lo referente al conteo del Omer. 4 semanas y 6 días del Omer, es decir, día 34 del Omer. Que el Señor sea con cada uno de ustedes. Amén.